En otra información, el régimen de Nicolás Maduro expresó este miércoles su rechazo ante la llegada del buque petrolero One Guyana a un área marítima que asegura permanece en disputa con ese país. A través de un comunicado difundido en Telegram, el régimen de Nicolás Maduro denunció que esta acción constituye una violación a principios fundamentales del derecho internacional que obligan a abstenerse de adoptar medidas unilaterales en zonas sin delimitación acordada. Calificaron como temeraria la decisión del gobierno guyanés y de la empresa ExxonMobil de activar operaciones en ese territorio. Según el texto, Guyana estaría demostrando un abierto desprecio por la legalidad internacional y por los compromisos asumidos en el Acuerdo de Argyle de 2023, alcanzado entre ambas naciones en San Vicente y las Granadinas para reducir tensiones bilaterales. Venezuela aseguró que no reconoce concesiones otorgadas en esa franja marítima y advirtió que tomará medidas legales contra las compañías involucradas. No se les reconocerá derecho alguno sobre los recursos explotados ilícitamente, advirtió la Cancillería, al reiterar que el país ejercerá con firmeza la defensa de sus derechos soberanos y no aceptará provocaciones ni hechos consumados. Este pronunciamiento surge luego de que el gobierno de Guyana anunciara el arribo del buque FPSO One Guyana, construido por SBM Offshore como parte del proyecto de explotación Yellowtail de ExxonMobil en el bloque Starbrod. De acuerdo con Georgetown, la embarcación permitiría alcanzar una producción cercana al 1.000.000 de barriles de crudo en alta mar. Un juez federal en Estados Unidos abrió este miércoles un proceso para declarar en desacato al gobierno del presidente Donald Trump, luego de que autoridades federales ignoraran una orden judicial que impedía la expulsión de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, hacia El Salvador. El magistrado James Boasberg acusó a la administración Trump de actuar con completo menosprecio a su fallo. La decisión judicial, que supera las 40 páginas, sostiene que el Ejecutivo violó deliberadamente una orden que prohibía el traslado de los migrantes al centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador. El conflicto legal comenzó el 14 de marzo, cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de cientos de venezolanos, a quienes vinculó con la banda criminal Tren de Aragua, a la megacárcel salvadoreña. Al día siguiente, Boasberg bloqueó la medida e instruyó detener los vuelos que ya se dirigían a Centroamérica. Sin embargo, las aeronaves no regresaron y aterrizaron en El Salvador, lo que desató una disputa judicial sin precedentes. Boasberg advirtió en el documento que la Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla. El magistrado advirtió que permitir que el gobierno ignore resoluciones judiciales convertiría en una burla solemne a la propia Constitución. A raíz de esta situación se han presentado múltiples demandas contra la administración Trump, mientras que el propio mandatario ha sugerido llevar a juicio político al juez Boasberg. Por su parte, la organización Human Rights Watch denunció en un informe reciente que tanto Estados Unidos como El Salvador estarían incurriendo en una desaparición forzada de los migrantes trasladados. Sin embargo, el gobierno de Trump ha defendido las expulsiones, insistiendo en que los deportados tienen vínculos con las pandillas Tren de Aragua y Mara Salvatrucha, catalogadas como grupos terroristas por Washington. Y 890 presos políticos se encuentran en las cárceles de Venezuela. Así lo ha señalado el último balance de la organización Foro Penal. Según el balance presentado por Foro Penal hasta el 14 de abril del 2025, existen 890 presos políticos en Venezuela. La cifra supone 6 arrestados menos que hace una semana, cuando el Foro Penal contabilizó 896 detenidos por razones políticas. De los 890, 800 son hombres, 90 mujeres, 722 civiles y 168 militares. La ONG indicó que de estas personas privadas de libertad, 890 son adultos, 5 adolescentes. Desde el 14 de abril, 4 resultaron encarcelados, 10 resultaron excarcelados, 150 condenados, 740 no han recibido sentencia y de 61 personas se desconoce su paradero.
Para Foro Penal, el concepto de presos políticos se aplica a quienes permanecen privados de libertad, sin incluir a aquellos que han sido arrestados y liberados posteriormente, que han permanecido bajo detención de corto plazo como 48 horas. Desde el año 2014, Foro Penal ha documentado 18.330 detenciones por razones políticas en Venezuela y asegura haber brindado asistencia gratuita a más de 14.000 personas que tras ser detenidas lograron recuperar su libertad. Además, alertan que más de 9.000 ciudadanos enfrentan restricciones arbitrarias que limitan su movilidad o derechos. Esporádicos migrantes de vuelta a Venezuela hacen parada en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Veamos el siguiente reporte. Entre los escasos transeúntes que pasan actualmente por la frontera entre Nicaragua y Honduras, apareció un grupo de 30 venezolanos que vieron frustrado su sueño americano y ahora van en camino de vuelta a su país. Esta zona de Centroamérica ha visto disminuida la concurrencia de migrantes desde hace al menos 2 meses, coincidencialmente, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureciera las políticas migratorias. En el caso de José, uno de los venezolanos que viaja de regreso, las dificultades económicas y la de obtener el documento migratorio para desplazarse por México lo hicieron desistir de llegar a suelo estadounidense. Allá en Estados Unidos llegué hasta Ciudad de México nomás. Ya tuve una estadía ahí, camino muy difícil, los trabajos no es que son bien pagados, no da el recurso, no da la base. Hay que retornar, porque el camino ya en Panamá es más difícil también por los costos de los pasajes. La coordinadora del proyecto Resiliencia de la localidad del Paraíso de la Cruz Roja hondureña, Luz Emilia Funes, confirma la caída del flujo migratorio por Centroamérica hacia el norte, al tiempo que destaca los que van de vuelta al sur. Pasan un transcurso de 30 personas, 25 personas, ¿verdad? Y eso pues ha bajado el flujo migratorio. Y otra peculiaridad que podemos observar, ¿verdad?, es las personas en tránsito pero de retorno, que son las que se están en este momento. Una vez llegan a la frontera entre Nicaragua y Honduras, algunos migrantes buscan seguir su camino de inmediato y regatean con los choferes de los autobuses el precio del pasaje hasta Managua. Otros pasan la noche en un albergue, aunque en cualquiera de los casos, todos pasan por el pequeño puesto de la Cruz Roja hondureña instalado allí, donde reciben agua y un kit de supervivencia. Contamos con el servicio prehospitalario, está también algunos kits, tenemos hidratación para las personas que lo necesiten, hay asistencias psicológicas, psicosociales, ¿verdad? Algunas actividades que se tienen contempladas para niños y niñas en el paso de que sus padres están haciendo algún otro trámite y de igual forma pues ese calor humano que nosotros como institución nos caracteriza. Una vez reciben ayuda, los viajeros se dispersan rápidamente tratando de evitar ser interceptados por la migración nicaragüense. Así, este camino recupera su normalidad y vuelve a ser un paso comercial de camiones. Continuamos. Costa Rica y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, incautaron un cargamento de cocaína valorado en millones de dólares en el interior de un yate. Las autoridades de Costa Rica arrestaron a 3 mexicanos que transportaban 840 kilos de cocaína ocultos en las paredes de un yate de lujo en la costa del Pacífico. El viceministro de Seguridad Pública, Manuel Jiménez. Efectivamente, el Ministerio de Seguridad Pública da un nuevo golpe al crimen organizado. Gracias al apoyo de la DEA de los Estados Unidos en una investigación conjunta con la Policía de Control de Drogas de Costa Rica, se logró el día de hoy la interdicción de una embarcación de lujo, un yate valorado en más de $1 millón que zarpó de la Marina en Quepos. El Servicio Nacional de Guardacostas con el Grupo de Operaciones Especiales logró en aguas del Pacífico la interdicción de esta embarcación. La investigación que se desarrollaba de manera conjunta nos dio la presunción de que en el yate se ubicaba droga. Los 3 mexicanos quedaron detenidos como sospechosos del delito de tráfico internacional de drogas, que en Costa Rica se castiga con un máximo de 20 años de cárcel. Los 840 kilos de droga, que aparentemente tenían como destino Estados Unidos, fueron ubicados dentro de las paredes del yate durante una inspección en la que los agentes de la Policía de Control de Drogas utilizaron un escáner. En la embarcación, las autoridades también decomisaron $12.681 en efectivo.
Y mientras el gobierno panameño defiende el acuerdo con Estados Unidos que amplía la presencia militar estadounidense en ese país, un grupo de civiles denunciaron violación constitucional con este hecho. La organización Sal de las Redes presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Supremo de Panamá contra el memorando con Estados Unidos que permite mayor presencia militar temporal. Ellos argumentan que el acuerdo firmado en abril viola la Constitución y tratados internacionales. Además señalan que no fue sometido a aprobación parlamentaria ni a referendo como exige el artículo 325. Que habla claramente que todo lo que tenga que ver con materia de protección al Canal de Panamá tiene que pasar o tiene que ser de alguna u otra forma admitido por la Asamblea Nacional y luego pasar por referéndum. Y este es uno de los puntos más importantes que se violan dentro de la Constitución. El gobierno panameño sostiene que el memorando no afecta a la soberanía ni el tratado de neutralidad, ya que las instalaciones seguirán bajo control local. El presidente Mulino afirmó que la cooperación en seguridad es necesaria para proteger el canal, un punto estratégico internacional. También insistió en que el acuerdo es administrativo y no requiere aval legislativo según fallos previos de la Corte. Algunos grupos civiles rechazan el memorando, citando declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos sobre las bases militares en Panamá, lo que consideran una violación de los tratados Torrijos-Carter. Estos acuerdos, firmados en 1997, establecieron la salida de tropas estadounidenses y el traspaso del canal. La polémica surge en un país sin ejército donde la presencia militar extranjera es un tema sensible. La ex primera dama peruana Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, llegó este miércoles a Brasil luego de recibir asilo por parte de ese país. Heredia fue sentenciada en Perú este martes a 15 años de prisión por lavado de activos procedentes de Odebrecht. Nadine Heredia, ex primera dama de Perú y esposa del expresidente Ollanta Humala, abandonó Lima con rumbo a Brasil en la madrugada del miércoles 16 de abril en busca de asilo, luego de ser condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos por el caso Odebrecht, según medios locales. Según la emisora RPP, Heredia abandonó la embajada de Brasil en Lima alrededor de las 2 de la mañana hora local con destino a una base militar anexa al aeropuerto de Lima, donde le esperaba un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. Desde allí partió varias horas después junto a su hijo, según el canal N, con destino a Brasilia, gracias a un salvoconducto que le entregó el gobierno peruano y al asilo que han recibido ambos por parte del Ejecutivo brasileño. Heredia había acudido a la Embajada de Brasil en Lima mientras un tribunal leía la sentencia todavía apelable de 15 años de cárcel para ella y su esposo por lavado de activos del gobierno venezolano y de la empresa brasileña Odebrecht para sus campañas electorales del 2006 y 2011. Tras conocerse la decisión judicial, la Policía Nacional arrestó a Humala para conducirle a la prisión de Barbadillo, donde también están arrestados los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Posteriormente, la Embajada de Brasil en Perú informó a la Cancillería que, en aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, ha decidido otorgar asilo diplomático a Heredia y a su menor hijo, Samir Humala, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entre 900 especies premiaron en Panamá a las orquídeas más bellas del mundo. Veamos las imágenes. Entre más de 450 especies nacionales, 200 extranjeras y cerca de 350 especies híbridas, fueron elegidas en Panamá las mejores 6 orquídeas de cada variedad. Estas se exhiben hasta el domingo 20 de abril en la exposición anual que realiza la Feria de las Flores y el Café en la localidad de Boquete. Su organizador, Ezequiel Pitti, comenta las categorías que fueron premiadas. Realizamos lo que es las premiaciones, lo con trofeo, de lo que es la variedad del mejor cultivo, lo que es mejor especie extranjera, mejor especie nacional, y de allí lo que es la mejor especie en miniatura. Esas son premiadas realmente pues con trofeos y adicional eso pues premio de incentivo. Juan Luis Ariño fue el juez principal entre los expertos encargados de elegir las plantas ganadoras. Explicó que los 3 aspectos principales para su selección son la forma, el color y el tamaño de la flor, comparados con lo que sería la orquídea ideal para cada especie en particular. De esta manera reveló los ganadores de las 2 categorías principales. La mejor orquídea nacional, es decir, nacional de Panamá, en este caso resultó
una orquídea que tiene una forma muy parecida a una araña de color verde manchado con manchas marrones, que se llama Braccia girudiana. Ahora, por supuesto, si premiamos una orquídea nacional, no podemos despreciar a las que nos visitan del extranjero. Y hay un premio para una orquídea extranjera. En este caso, lo ganó la Cattleya guarcewiczi, que es originaria de Colombia. Gracias a que el hábitat de boquete es adecuado para estas plantas, este año aumentó la cantidad de especies participantes.